Aupa, este es un mensaje para toda la gente que vive en Durangaldea. Estoy leyendo en DOT que, bueno, según el ayuntamiento que ha emitido una nota de prensa, justo cuando se va a hacer una concentración por la calidad del aire, nos dice que en un 99% de días hay una calidad de aire muy buena, buena o aceptable durante el 2016 y lo que llevamos del 2017. Yo creo que esto hay que darle una vuelta porque hay unas cuantas cosas para decir. Yo he pensado en tres como mínimo. Uno es que la calificación del aire como muy buena, buena o aceptable, primero no existe. En Euskadi lo que tenemos es una calificación muy buena, buena o mejorable. Entonces ya tenemos un primer fallo. Pues no solo eso, sino que la adjetivación que hacemos nosotros es, bueno, pues no se ajusta a una realidad, o por lo menos a una realidad que se compare. Porque si nos vamos a Estados Unidos, lo que en Euskadi es muy bueno, allí sería bueno, con los mismos datos, lo que en Euskadi es bueno, allí sería moderado, y lo que aquí es mejorable, que no aceptable, allí sería no admisible. Es decir, que parte de esos días que nos están diciendo que la calidad del aire es aceptable, en realidad es mejorable según la calificación del gobierno vasco, pero es que sería no admisible en Estados Unidos. O sea que si Durango estuviera en Estados Unidos, tendría una calidad del aire no admisible durante muchos días del año. Esa es la primera cuestión. Segundo, las partículas pequeñas, que es lo que más guerra está dando ahora mismo en Durango o lo que está creando el mayor problema. Nos dicen que está dentro de los límites legales. Bueno, si vamos a los datos, resulta que las partículas en Durango, las pequeñas, tuvieron una media en todo el año de 12,3 microgramos por metro cúbico. Y nos dicen que en Euskadi, que deriva de la legislación estatal y la europea, el límite anual, la media anual, son 25 microgramos por metro cúbico, con lo cual cumple la ley, entonces le ponemos el casillero verde, está dentro de la ley. Pero resulta que si nos vamos a Estados Unidos, otra vez con la Agencia Medioambiental de Estados Unidos y según sus leyes, el límite anual, a partir de donde se considera que esto es problemático, es a partir de 12 microgramos. Y esos 12 microgramos en Durango se sobrepasan. Una vez más, si Durango estuviera en Estados Unidos, tendría una calidad del aire no aceptable. Pero vamos más allá todavía, porque las guías de la Organización Mundial de la Salud nos dicen que a partir de 10 microgramos de media anual por metro cúbico, resulta que es problemático para la salud. Y en Durango eso está superado. Así que tenemos varios problemas. Pero es que además, para conseguir esa media de 12,3, hay que medir durante todo el año. Y en Durango lo que está pasando es que el 30% del tiempo no se está midiendo. Y si vamos a mirar las estadísticas, y estos son las sacado de la página oficial del gobierno vasco, resulta que vemos cómo el mes pasado, por ejemplo, en un momento en el que las partículas pequeñas están subiendo y después, 5 horas después, están bajando, con lo cual entendemos que aquí tiene que haber mucha emisión, pues resulta que en esas 5 horas no se están midiendo. Y estamos hablando de que esos 10, ese límite de 10 que dice la Organización Mundial de la Salud, está completamente superada. Toda esta parte, evidentemente, no entra en la estadística. Pero es que está pasando todo el tiempo que no hay datos. El 2 de octubre, el 4 de octubre vuelve a haber un fallo de 10 horas, el 13 de octubre vuelve a haber otro fallo de 3 horas, el 17 de octubre vuelve a haber otro fallo de por lo menos 6 horas, en un momento en el que se están alcanzando unos límites ya a partir de 50 que son peligrosos. Y seguimos así todo el tiempo. Vuelven a fallar los datos el 20 de octubre, cuando las emisiones tienen el pico más alto, el 27 de octubre otra vez, el 30 de octubre otra vez, y ya este mismo mes nos encontramos también que cuando están más altas hay otras cuantas horas en las que no tenemos datos. Con lo cual, resulta que tenemos una media de 12,3, que es muy alta, que en otros lados sería por encima de los límites, y es que además cuando más estamos emitiendo muchas veces no se está registrando. Así que sin ningún ánimo de crear ninguna alarma, pero sí con la exigencia de que los poderes públicos velen por la salud de las personas que viven alrededor, yo exijo que sean mucho más rigurosos a la hora de hacer las mediciones y después mucho más rigurosos a la hora de calificar y adjetivar la calidad del aire en Durango, que realmente es preocupante. Y los ciudadanos y ciudadanas que están preocupadas por este tema tienen razón de estar preocupados. Besterik gabe, eskerrik asko.